ya hemos llegado a la parte final. Voy a pedir a mis compañeros que vayan colocando el mobiliario para ese acto de clausura. Y mientras, antes de despedirnos y escuchar el mensaje final de dos invitados muy especiales, permitidme que os recuerde algunas informaciones prácticas que pueden ser útiles ahora cuando salgamos de este congreso. Recordad que cuando acabe tenéis que recoger las maletas en la consigna, coger el autobús afuera si volvéis en tren. Para los que vayáis a coger el tren, para los que no vayáis a coger el tren, se ha reforzado el servicio de taxi. Recordaros también que tenemos un hashtag específico, lo podéis ver en esta columna, es hashtag Jornadas Mapfre Global Risk, que lo podéis utilizar para vuestras publicaciones en redes sociales. Ayer también os comentaba que os podéis descargar la aplicación para ver la información del evento. Supongo que habréis recibido notificaciones de la agenda social y ahora lo podréis utilizar porque vamos a poner también una encuesta de satisfacción. Esperemos que hayáis disfrutado de estas jornadas, que os hayan sido útiles tanto en la agenda social como en la agenda técnica. Me gustaría volver a dar las gracias a todas las personas que han trabajado muchísimo y que han hecho posible que este evento salga adelante. Y, por supuesto, también a vosotros por habernos acompañado, por haber llenado este auditorio de casi 500 personas. Para mí ha sido un placer estar aquí en estas jornadas hoy. Y ahora sí, voy a dar paso al broche final, al acto de clausura, en el que vamos a tener el honor de contar con la presencia del excelentísimo señor alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, quien va a clausurar la 29ª edición de las Jornadas Internacionales Global Risk de Mapfre. Antes de su intervención, el vicepresidente primero de Mapfre, don José Manuel Inchausti, va a pronunciar unas breves palabras y les van a acompañar en esta mesa de clausura el presidente de Mapfre Global Risk, Eduardo Pérez de Lema, y el CEO, Bosco Francoy. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Ha quedado la azafata dentro, pero pasa algo. Buenas tardes a todos. Yo creo que ya casi son tardes. Querido alcalde, Francisco de la Torre, amigas y amigos, quiero empezar agradeciendo a Málaga la excelente acogida de la que hemos disfrutado todos los que estamos participando en esta 29ª edición de las Jornadas Internacionales de Global Risk. Querido alcalde, habéis revolucionado la ciudad de tal manera, como habréis visto especialmente los visitantes de fuera que quizá no conocierais Málaga, que esta ciudad está a la altura de las principales capitales europeas y no solo no tiene nada que envidiarlas, sino que incluso en algunos parámetros Málaga estaría en un nivel superior. Muchas felicidades al alcalde, al equipo municipal y muchas gracias también por estar siempre apoyando la iniciativa privada y especialmente acudir siempre cuando Mapfre le necesita en alguno de sus eventos. Muchísimas gracias, alcalde. También transmitir un saludo muy afectuoso de nuestro presidente Antonio Huertas, que le hubiera encantado dar él estas palabras y asistir aquí con todos nosotros, pero lamentablemente le ha coincidido este evento con una intervención en la Asamblea de la Asociación de Ginebra, que se celebra un poquito lejos de aquí, se celebra en Japón. Entonces no le ha dado tiempo a organizar los vuelos. Esto me da a mí la oportunidad de estar con vosotros y disfrutar de estas jornadas. Aquí estamos, amigos, gestores de riesgo, brokers, que venís de 25 países a unos encuentros que son únicos, que están a punto de alcanzar la 30ª edición y que, sin duda, yo creo que son las mejores jornadas de riesgo del mundo. Muchísimas felicidades a todos los profesionales que habéis participado en la elaboración de este evento, que por lo que he podido escuchar ha salido bastante bien y la gente y vosotros estáis bastante contentos y en general por el trabajo que se ha desplegado en estos últimos años. Hemos visto las ponencias, que yo creo con unos niveles de unas intervenciones excelentes. También aludo a la competición de defensa contra incendios que se celebró en mayo en Guadalajara y, por supuesto, a las conclusiones que nos acaba de dar el CEO de Mapfre Global Risk, Bosco Francoy, hace nada, ¿no? Todo eso pues prueba que el nivel de estas jornadas pues son realmente
elevado, afortunadamente. La unidad de Mapfre Global Risk, que está especializada en los grandes riesgos, tenemos pocos clientes, le explicaba el alcalde, 2.500 empresas, son pocas, pero muy grandes, son las principales, las empresas banderas de España, las empresas bandera en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esta alta especialización que tiene Mapfre Global Risk hace de Mapfre la única aseguradora española que pueda acompañar un riesgo empresarial en prácticamente cualquier parte del mundo, y poco a poco pues, nos vamos adaptando a los cambios y a los requerimientos de la sociedad, de las cosas que pasan, como nos ha explicado hace nada Javier Santiso, pero también a las necesidades aseguradoras de nuestros clientes. Yo definiría Mapfre Global Risk como la unidad de élite de Mapfre de las empresas, la que organiza afortunadamente las necesidades aseguradoras de nuestras grandes empresas, ¿no? Estamos en un momento, y lo hemos visto en las jornadas, muy complicado, muy desafiante, con profundas implicaciones sociales y económicas para los grandes riesgos, y espero que las ponencias hayan servido también pues para reflexionar un poco y que una vez que sean digeridas, procesadas, pues ayuden un poquito a la toma de decisiones. Me refiero también a los grandes profesionales que estáis aquí, que nos estáis apoyando a lo largo del tiempo, los gestores de riesgos, los brokers, que tenéis la enorme responsabilidad de decidir cuál es la mejor protección para las necesidades de vuestros negocios. Vosotros sois los que conocéis los riesgos, los que conocéis a vuestras empresas y, por lo tanto, sois los que conocéis también a las compañías de seguros y los que podéis hacer un matching perfecto entre esas tres cosas. Yo destaco la capacidad de respuesta de Mapfre, sea cual sea el escenario, tanto como hemos visto en ramos más de retail, como en estos grandes ramos de empresa y, por supuesto, pasando por la pequeña y la mediana empresa a la que también apoyamos. Nuestro propósito es estar a vuestro lado para que avancéis con tranquilidad, para que por lo menos el tema de seguros o el tema de los riesgos que cubren los seguros pues no sea un problema o el problema principal dentro de vuestras empresas y que cada uno se pueda dedicar a vender y a hacer prosperar el negocio que cada uno tiene. Estamos desde hace ya muchos años trabajando con muchos de vosotros y con vuestras empresas. Afortunadamente, yo que he estado también en contacto cercano durante unos años con vosotros, con las empresas que cubre Global Risk, pues me he dado cuenta que cuanto más grande es la empresa, más compleja es, más importancia tiene la relación personal, más importancia tiene la trayectoria de la empresa, más importancia tiene la confianza y más importancia tiene el compromiso. Eso es el patrimonio que tenemos nosotros. Global es aproximadamente el 7% de la prima anual de Mapfre, de los ingresos de Mapfre, son 1.700 millones de euros el año pasado, y es una unidad donde se ve muy bien, además, es la unidad de Mapfre que está organizada radicalmente en torno al cliente, porque lo que cubrimos y todas las estructuras de la empresa, todos los recursos de la empresa están mirando al cliente. En otras empresas pues tenemos diferentes ramos y también miramos al cliente, pero aquí es una orientación radical que tenemos con el cliente. Y dejar dos últimos mensajes antes de la intervención importante, que es la del señor alcalde. Quería felicitar a Telefónica, que es digna merecedora del Premio Internacional a la Excelencia y un claro ejemplo de los perfiles globales que os estaba comentando. Y el segundo mensaje, y el último, pues bueno, hacia vosotros, que vosotros sois los verdaderos protagonistas de estas jornadas, los que hacéis que estas jornadas tengan éxito de participación, los que permitís atraer a ponentes que a su vez consideran que es muy relevante dirigiros o poder dirigirse a vosotros en este tipo de jornadas. Y bueno, lo estamos haciendo desde hace 40 años y nosotros pues, nos sentimos muy contentos de poderlo hacer, muy agradecidos especialmente por la asistencia y muy agradecidos sobre todo por la confianza. Y con esto termino. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la asistencia, felicidades al equipo de Global Risk por la magnífica organización y muchísimas gracias al alcalde por las palabras que nos va a dirigir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido amigo José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE, por invitarme a estar en este acto y por darme la oportunidad de saludar a quienes habéis venido de distintos países a un encuentro que tiene gran importancia en vuestro grupo, y vuestro grupo es importante en el mundo del seguro y es importante para España, y lo considero a MAFRE como parte de la marca España, si me permitís. Hay más empresas, pero es una de ellas, ¿no? Saludo también al CEO de MAFRE Internacional y al CEO de MAFRE Global Risk y a todos ustedes, queridos amigos. Es un placer para la ciudad de Málaga haber acogido este encuentro, que las palabras que he escuchado y la explicación mientras de la puerta entramos para acá me daba José Manuel Inchausti, me permite valorar la importancia que tiene. Efectivamente, son empresas como clientes de MAFRE de gran tamaño, empresas españolas o de otros países, que trabajan en una serie de países, muchos de América Latina o América Española, digamos, en su origen, aunque no solo, y que, por tanto, se convierten para nosotros, para la ciudad de Málaga, os convertís en posibles buenos prescriptores de opinión sobre Málaga, y nos alegra que sea así, espero que sea así, que la experiencia vuestra en Málaga en estos 2 días y la que espero tengáis en el fin de semana, espero que quedéis algunos, por aquello de que viaje largo, ya que se hace largo, pues aprovechas para conocer más todavía el territorio, nos permita transmitir a los países donde trabajáis dentro de MAFRE, o bien como empresas clientes de MAFRE, la impresión de una ciudad de casi 600.000 habitantes, capital de una provincia o departamento, como queramos llamarle, que tiene casi 2 millones de habitantes, dentro de Andalucía, que tiene casi 9 millones de habitantes, y como bien sabéis, al sur de España, ¿no? Y es una ciudad que tiene una historia hermosa de casi 3.000 años, fenicios la fundan, viniendo desde el este del Mediterráneo, la población ibérica que estaba, pues, comercia con los fenicios, la tradición de los fenicios son buenos comerciantes, y los herederos de ellos se supone que lo mantienen, gente del Líbano y de la costa de Siria, y muy dispersos en el mundo también, ¿no? Luego ha habido la etapa romana en Málaga, la etapa visigoda, la etapa bizantina y la etapa islámica larga del siglo VIII hasta finales del siglo XV, en que Málaga se incorpora a la corona de Castilla en ese proceso de unificación de España, que España es uno de los países más antiguos de Europa en su constitución como nación, cuando Reino de Castilla y Reino de Aragón avanzan hacia el sur, incorporando a la España moderna que se iba a constituir por los territorios que aún eran islámicos. Estamos orgullosos del pasado de toda esta historia y de la presencia islámica en este territorio andaluz, pero nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de formar parte de Europa. Permitidme, ahora que está de actualidad Europa, pasó mañana elecciones europeas, porque todo eso fue posible, ¿no?, en ese proceso de unificación y de incorporación de los territorios que daba el reino nazarí y el reino de Granada, y Málaga era, pues, la ciudad más importante, quizá desde el punto de vista estratégico, al ser ciudad portuaria, por tanto fortificada, para defenderse de cualquier peligro del exterior y para plantear cualquier contacto o comercio, lo que fuera, con el norte de África. Por tanto, los reyes católicos muy inteligentemente dijeron, si conquistamos Málaga, Granada, ciudad, luego será más fácil conquistarla. Así fue. 1487, Málaga se incorpora a Castilla. 1492, Granada se incorpora a Castilla. La incorporación de Málaga fue más difícil, más cruenta, la de Granada fue más fácil, ¿no? Esa frase, la madre de Boabdil le dice, llora como un niño, lo que no se vio defender cuando se vuelve para ver desde el puerto del Suspiro del Moro la belleza de Granada, ciudad más joven que Málaga, porque fue fundada hace unos 1000 años, porque los fenicios no podían llegar allí, ¿no? Del mar, los fenicios era imposible llegar al corazón de la perimétrica, permitirme esta pequeña broma geográfica e histórica. Lo que importa destacar de Málaga, siendo breve, porque si me pongo a hablar de Málaga, puedo estar hablando horas, siendo breve, es que a lo largo de estos siglos, de la etapa moderna, ha ido teniendo una importancia en base al puerto que se incrementa a final del 18 cuando se liberaliza el comercio con América. Antes estaba monopolizado por Sevilla y Cádiz, recordar ese tema, ¿no? Sevilla por la seguridad que daba un puerto fluvial, en la medida en que venían mercancías de cierto valor de América, y Cádiz, bueno, pues por darle también más capacidad a ese tráfico, y la bahía de Cádiz también podía ofrecer cierta seguridad. Se liberaliza a final del siglo XVIII y los puertos del Mediterráneo también participan de ello. Y también Málaga, que era entonces una provincia potente ya en tema de viñedo, para producir vinos y pasas, se comercia mucho con Europa. Como el clima de Málaga siempre ha sido bueno, sigue siéndolo, esperemos que el cambio climático no lo cambie, somos muy activos en el proceso del cambio climático, que tengo mi compromiso con los ODS para que no haya cambios que incrementen la temperatura de una manera incómoda, ni mucho menos, tenemos que ser ahí muy todos colaboradores, pues vino atrayendo a gente de la Europa central, Europa nórdica, para comerciar el tema de vinos y de pasas.
Los vinos de Málaga tuvieron a su favor en Rusia, por ejemplo, un embajador de la familia Gálvez, originario de Massarevialla, y uno de ellos, creo que fue Matías, fue embajador en la corte de San Petersburgo, regaló a la emperatriz Catalina de Rusia una caja de vinos de Málaga que les gustó tanto a la corte imperial rusa que lo consideró libre de impuestos para entrar y tuvieron un desarrollo muy grande. En definitiva, tenían buena fama y las pasas de Málaga igualmente, ¿no? Y otro de los Gálvez, ya por cierto, cuento algo en relación a vosotros, estos países presentes. Bernardo de Gálvez tuvo un papel esencial en la independencia de Estados Unidos de América. Aquí hay directivos o personas de Estados Unidos de América, y por eso lo menciono, ¿no? Bernardo de Gálvez, sobrino de José de Gálvez, que fue ministro con Carlos III, y que desde Nueva Orleans, donde estaba él, responsable de la España presente allí, que era una parte de entonces del Virreinato de México. Como sabéis, México tenía no solo México actual, sino parte de lo que son el sur y el oeste de Estados Unidos, dentro de lo que era la presencia de España en la América del Norte, pues planteó una política de ayuda a las colonias que se independizaban del Reino Unido. Se llevó con cierta discreción, se trataba, pero una ayuda muy importante, material, personas e inclusive fuerzas armadas, digamos. Desde Cuba se trasladaban y desde Nueva Orleans hubo una batalla, la de Pensacola, vital en la derrota de los británicos y que abrió el camino a la victoria de George Washington y la independencia de Estados Unidos. Y hoy es un héroe reconocido, tiene su retrato en Casablanca y en el Congreso, hay una estatua ecuestre de Gálvez en el Washington. En definitiva, los americanos valoran mucho ese papel. Quizás no hemos vendido suficientemente ese tema. En aquel momento el gobierno español, pensando que el ejemplo de Estados Unidos iba a contagiar a los países del sur y del centro, era inevitable que pasara la independencia de los demás países, pues no hablaba mucho de ello. Los franceses presumieron más y la ayuda de Lafayette, aunque fue menor que la española, sin embargo, la historia de América parece que fue más importante. Lo dejo ahí a los que les guste profundizar en el papel de España en el nacimiento de ese gran país que es Estados Unidos de América. El nombre también tiene que ver con uno de los malagueños, Unzuaga, quiero recordar, que fue el que le escribió una carta a Washington hablando de ese país que puede ser los Estados Unidos, y la palabra surge de ahí. Bueno, el dólar también se inspira en el peso español, hay una cierta influencia española en el nacimiento de Estados Unidos. Lo que importa destacar, hablando de seguro y de Mafre, es que los seguros son muy importantes en la vida, evidentemente. El 7% de la economía mundial es tema de seguro. Lo acabo de leer esta mañana en Google. Es una de las cosas que Google al final te convierte en el gabinete más importante de cualquiera que quiera hablar de algo, ¿no? Suele decir cosas, sí es verdad, Wikipedia acaba al final acertando los temas. Pero lo que no me dice es en qué ranking, en qué posición está Mafre. Yo sé que está muy importante Mafre dentro de los seguros españoles y dentro de los seguros mundiales. Y por eso os felicito de corazón. Y porque habéis sabido acertar en crear una empresa dentro del grupo Mafre, que tiene más de 100 empresas, solo he sabido esta mañana por ejemplo Inchausti, que se dedica a esta especialidad de las grandes empresas en sus movimientos en nuevos mercados o en nuevas actividades. El mundo tecnológico va a tal velocidad, los avances, los cambios, etcétera, que todo esto hay también que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Y estimo que todo eso viene bien que se lo plantee Mafre. Por tanto, yo sé que estoy hablando en un auditorio de alto valor, de alta inteligencia, de alta cualificación, en el sentido de que soy o directivo de Mafre, que no son cualquiera, yo he conocido los directivos aquí en Andalucía Oriental, Málaga es la sede vuestra, y son siempre de un gran valor y han tenido proyección internacional, etcétera, en su recorrido profesional, o bien directivo de las empresas clientes de Mafre, que, insisto en ello, también nos importa mucho que llevéis buena imagen de Málaga. Termino de relatar un poco la historia de Málaga. Málaga, en el 18 hay ese desarrollo comercial importante, crece la ciudad, crece el puerto, el río Guadalmedina, que es un río pequeño de la ciudad, un torrente, va con su esfuerzo, digamos, de que el agua arrolle tierra, la erosión, creando ciudad, porque la ciudad antes era un espacio donde no podíamos encontrar llanura casi, las montañas están muy cerca del mar. El monte Giralfaro, estuvisteis ayer, antes de anoche, me parece, ¿no? Con una recepción allí, y veréis, ese monte daba al mar directamente. La ciudad que hay debajo es de los últimos siglos. El dique que se hizo para el puerto moderno a final del siglo XVI hizo nacer la Malagueta, igual que en Barcelona la Barceloneta, porque el viento de levante, si miras al mar, el levante está a la izquierda, traía las arenas con más fuerza y constancia que el viento de poniente que venía de la zona de la derecha, por la configuración de la bahía además, ¿no? Y se iba rellenando eso, y eso son arenas sólidamente ya asentadas. La arena asienta mejor que la arcilla, por cierto, para construir edificios, y ahí nació ese barrio. El parque que está debajo está hecho sobre espacio que era portuario, que antes los barcos fondeaban, no atracaban, pero quisieron hacer diques,
para que atracaran, los barcos pudieran ponerse al costado y transmitir las mercancías con más facilidad. Las mercancías antes iban en falúas desde la zona de la Plaza de la Marina, que era formaba parte ya de ese puerto que era como incompleto. Llegaba hasta la Farola, más o menos, ¿no? Desde el 18, principios del 19. La Farola se hizo a principios del 19, quiero recordar. Bien, cuando se hace el parque, estaba Cánovas, el presidente del gobierno, Cánovas malagueño, defendió Cánovas que no se hiciera a base de edificar allí para costear el puerto, sino que se costeara públicamente para tener un parque, y solamente se autorizaron 3 edificios, que son el Ayuntamiento, no sé si lo habéis distinguido al pasar por ahí, el Banco de España y Correos. Correos hoy es el restaurado. Si tenéis tiempo en el fin de semana y queréis verlo, están en la parte... Bien, pues donde están esos edificios, ahí va la muralla. El de Correos, hoy restaurado, bajáis a la planta -1 y veréis la muralla histórica de Málaga, la muralla fenicia, que luego fue romana y luego islámica, un poco más grande, etc. No se distingue mucho una de otra, pero lo que sabemos es que por tierra, por el lado de tierra, es el lado de mar, sí se distinguen las murallas. Iban creciendo conforme la ciudad crecía. Estas explicaciones las doy pocas veces, quiero que lo pongáis en valor. La muralla fenicia, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el Museo Picasso? Que está muy cerca de la zona de la Alcazaba. Ahí llegaba, muy pequeña. No había llanura todavía, está ahí. La muralla romana a la zona de la Plaza del Obispo. Donde está la catedral, es donde terminaba esa colina que iba bajando del Monte Gilafaro a la Alcazaba, después más abajo, y ahí terminaba. Ahí el mar entraba en el estuario que recibía aguas del río Guadalmedina cuando llegaba el río Agua, que es cuando llueve, porque son ríos torrenciales, y el Mediterráneo no llueve con constancia, y de vez en cuando hay periodos de sequía, etcétera, ¿no? Pero ese río, efectivamente, fue por su carácter torrencial y porque se iban labrando las tierras, que son muy pendientes. Las tierras de nuestra provincia de Málaga son las más pendientes yo creo que de toda España. Es una provincia en eso muy montañosa. No que tengamos 4.000 metros de altitud ni 3.000 y pico, llegamos a 2.000 metros, pero son los montes con 100% de pendiente o más. Una pendiente enorme. Labrar ahí tenía mucho mérito. O sea, el que estaba labrando podía caerse si no estuviera de pie. Muy difícil hacer labrar. Con máquinas imposible. Tiene que hacer o a pie, cavando la persona, o en todo caso con un mulo, tirando, ¿no? Con tiro animal, ¿no? Bien, labrar esas tierras era hacer que esas tierras, cuando llovía, se iban con el agua, si la lluvia era torrencial. Y esa agua iba hacia abajo, con las manchas del limo que se ve en los ríos, va al mar, pero lo que son más sólidos, más grandes, las piedras se iban quedando en el río, lógicamente, por la gravedad. Y luego iba la tierra entrando, lo que era más grueso, arena, etcétera, en el propio estuario y llenándose. De tal manera que el Hotel Vinci, Posada del Patio, que alguno habrá estado en ese hotel, a lo mejor alojándose, ahí estaba el puerto romano. Pero el puerto islámico, mis siglos después estaba más abajo, porque el río lo iba echando hacia el mar. Las atarrazanas. La palabra atarazana es astillero. La puerta del mercado de Tarazana es donde estaban los astilleros y, por tanto, el puerto islámico, que estaba desde ahí hacia la zona de la Plaza de la Marina. En la muralla de Málaga, que se ve en el escudo de Málaga, que antes descrito por la zona del Paseo del Parque, llegaba a la Plaza de la Marina y formaba el castillo de los genoveses, que era como una punta que protegía el puerto situado a poniente de ese saliente. Pero eso era pequeño y, sobre todo, el río empujaba y lo iba agobiando, lo iba terminando como puerto. Por eso se crea, al final del 16, el dique con piedras del monte del Gibralfaro saliendo al mar en la zona donde está el Hospital Noble y donde está el Paso de la Farola. Justamente al otro lado del Noble está la Plaza de Toros, que se llama de la Malagueta, porque se hizo en esa zona, pero sobre arena, básicamente. La Plaza de Toros está hecha sobre la playa consolidada a lo largo de siglos, se hace a finales del 19, 1870 y tanto es cuando se inaugura. En definitiva, ese diálogo ciudad y mar, tierra y mar, el que ha ido configurando la ciudad. Pero no encontramos aquí una llanura como en Córdoba o como en Sevilla para definir la ciudad pronto. Se ha ido luego definiendo y prolongando hacia el oeste, donde tenemos la llanura del Valle del Guadalhorce, donde está el aeropuerto. El aeropuerto es el único sitio llano, está ahí desde hace más de 100 años. Una línea, aprovecho para contarlo también, que se creó en los años 1918 y 19 por gente que había estado utilizando aviones en la Guerra Primera Europea en Francia, y desde Toulouse seguía una línea hacia, quiero recordar, Dakar, exactamente, en Senegal, y luego saltó el Atlántico, a la zona donde trabajáis muchos de vosotros, hacia Brasil y más allá, ¿no? Bien, pues esa línea que iba a ojo, mirando, sin mucho más, encontró un sitio para aterrizar, porque había llovido y pensaba en otro lugar, y encontraron ese justo en la zona de Chorriana, donde se ha mantenido durante más de 100 años. Y es un aeropuerto que nos da una gran visibilidad a la ciudad y a la Costa del Sol de Málaga. Y se convierte en un gran potencial de Málaga para su desarrollo turístico, industrial y tecnológico. No me extiendo más, queridos amigos. Lo que trato es de transmitir, en primer lugar,
la acogida hospitalaria de Málaga. En su escudo figura el título Mi Hospitalaria, por razones que no voy a explicar para no ocupar más tiempo, pero cada título tiene una razón. Cuando te dan ese título es por algo, ¿no? Y luego es una ciudad que ha sabido, sobre ese carácter de buen clima, de hermosa naturaleza, de ser ciudad mediterránea, de una luz maravillosa que enamoró a Ortega y Gasset, que fue estudiante de bachillerato en Málaga, y la recordaba años después en un escrito que hizo en Imparcial. Y Ortega y Gasset era una persona muy inteligente, lo valora la luz de Málaga, para nosotros es un buen prescriptor de opinión, y eso sigue conservándose ese atractivo. Sobre esas características naturales, lo que hemos tratado de hacer una ciudad cómoda para los malagueños, accesible, dotado de servicios y de equipamiento cultural importante, Museo Picasso, Centro Pompidou, Centro de Arte Contemporáneo, Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo de Arte Ruso, ahora condicionado a que sean colecciones privadas solamente por razones obvias, no estamos en relación con el Museo Estatal de San Petersburgo, por razones que entendéis perfectamente, y más museos que no viene al caso ahora de contar, que van configurando el de la aduana, que es un museo muy interesante, de Bellas Artes y de Arqueológico, configurando una ciudad potente en cultura. Eso nos permite retener talento local y atraer talento de fuera. Somos una ciudad potente en congresos, esto es un ejemplo. Tenemos en ese sentido, vamos a ampliar este Palacio de Feria, estamos tratando de que se construya también un auditorio, que es una de las asignaturas pendientes en Málaga, que será para música, para cultura, pero también para congresos, evidentemente, tratando de que esa línea se potencie bien. Y luego el tema tecnológico se ha ido desarrollando en Málaga, teniendo una universidad muy joven, porque hasta el año 72 no se crea. Claro, el pertenecer al reino nazarí, que antes descrito, tenía un inconveniente, que la capital de la nueva zona española, digamos, de Castilla, iba a ser la capital del reino nazarí, que era Granada. Por lo tanto, allí se crea lo que es la presencia de las instituciones públicas a nivel de magistratura, de justicia, a nivel de universidad, etc. Y la Universidad de Granada fue muy localista, dicho con todo respeto a los granadinos. Nunca pensó que el distrito de Granada no es solo la ciudad, era el territorio. Si hubiera creado aquí escuelas de ingeniería en el siglo XIX, cuando Málaga tuvo un desarrollo industrial muy potente, no hubiera habido un cierto sentimiento de abandono y de independencia en materia universitaria. Cuando en el año 68 en España se creó, y os sonará a vosotros, que algunos sois tan jóvenes que no lo recordaréis, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y Bilbao, 3 universidades nuevas, ni una al sur de Madrid. El sur está un poquito abandonado, ¿eh? Ahora vamos tratando de que el sur sea más protagonista en España. Tenemos un gobierno andaluz, y no quiero hacer propaganda política, que se ocupa de que sea más presente en los temas y Andalucía sea un espacio atractivo para muchas actividades económicas, ¿no? En Málaga se creó un movimiento de independencia, de petición de universidad, el año 68, muy potente, Asociación de Amigos de la Universidad. A mí me impulsó, inclusive a la política en aquellos años 70, para tratar de hacer cosas, y hicimos. Y el año 72 se crea la Universidad de Málaga, muy joven, 52 años, pero hacer joven muy adaptado a los tiempos de hoy. Vosotros sois jóvenes como empresa y os adaptáis a los tiempos de hoy, que es tecnología, ingeniero de telecomunicación, ingeniero informático, ingeniero industrial, y ese compromiso con STEM, que es el acrónimo de las tecnologías en general, es muy bueno para el mundo de hoy, que es un mundo muy tecnológico. Entonces, producir talento preparado para ello y atraer talento de fuera por esos atractivos de Málaga que acabo de comentar. Y esa es un poco la clave de nuestro desarrollo, que Google diga, aquí va un centro de ciberseguridad para ellos a nivel mundial, que Vodafone diga, el centro que queremos crear de estudio de profundidad en I+D en Málaga, que detrás venga también Capgemini, que Globan, una empresa argentina, por cierto, que ve que los nómadas digitales suyos están en Málaga en gran cantidad, y dice, caray, si el talento está eligiendo Málaga por su cuenta, será por algo. Crean aquí una delegación de muy potente. Podría hacer una lista muy amplia de más de 30 empresas que al final generan 7.000 o 8.000 puestos de trabajo que necesitamos y queremos que se cubran con gente de aquí, sobre todo, pero que, lógicamente, si no hay suficiente talento en Andalucía, la capacidad de atracción de talento de fuera hace que Málaga sea en eso muy competitiva, muy potente. Por eso yo a las empresas que están aquí presentes os invito a la reflexión también. Bueno, pues algunas de las cosas que quería hacer vosotros, siempre que no sean contaminantes, permíteme que hable así, siempre que sean sostenibles, siempre que vayan en vanguardia, que seguro que van en vanguardia, por eso hay gente moderna y tal, pues encantado de acogerlo en esta tierra nuestra, en incubadoras nuestras, y mientras se va haciendo la empresa más grande, y en espacios logísticos y de tierra, que a pesar de que he comentado la dificultad de no tener terrenos llanos, pero somos capaces de encontrarlo entre Málaga y su área metropolitana, con la cual tenemos un espacio de colaboración muy interesante. No me extiendo más. Presento mis excusas por haber ocupado demasiado tiempo a vosotros y haber hablado de muchos temas de Málaga, pero he tratado de captar vuestra atención en la importancia de esta ciudad, que hoy es una ciudad de referencia en muchos aspectos, que viene mucha gente de otras ciudades a ver qué es la experiencia de Málaga que ha consistido, que hemos sumado a la universidad un parque tecnológico entre la autonomía y nosotros, muy bueno, muy interesante, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, de donde vengo ahora, de un encuentro que hay allí sobre mujeres STEM, como la mujer va
teniendo un papel importante en el mundo también de las tecnologías, para que el talento femenino no se pierda, porque no hemos conseguido en España que poco más del 20% del talento de las mujeres, de los puestos tecnológicos están cubiertos por mujeres, cuando debía llegar pues a una igualdad con los hombres, como es natural, ¿no? Queridos amigos y queridas amigas, un placer haber participado en esta clausura. Deseo que sea un éxito para la empresa, como es natural. Nos importa mucho que Mapfre siga teniendo una imagen y una realidad potente. He dicho que es un orgullo como español, de verdad, que haya empresa como vosotros. Y sé además que trabajáis para otras empresas que son también parte de la marca España. Telefónica la habéis mencionado como una empresa que ha merecido el premio de excelencia. Quiero mencionar que con Telefónica tenemos unas relaciones magníficas. También lo tenemos con Vodafone y con Orange, por supuesto. Pero en Telefónica, además, hemos hecho... No, es que es bueno decirlo, porque yo sé que he hablado antes de Vodafone, hay que ser en esto elegante y tal, ¿no? Pero premio era para una sola, por las razones que sean, que lo habéis querido poner ahí. Y hay una razón que yo quiero añadir local. La Fundación Telefónica, desde hace unos años, creó... Gracias. Gracias, aunque yo lo interpreto como una llamada de atención de que vaya terminando, permitidme la broma. Creó la Escuela 42. La Escuela 42 está basado en un avance tecnológico que hicieron en Francia, en París, donde trataban justamente de producir más talento tecnológico rápidamente. Es una plataforma donde sin profesores cercanos, directos, los hay en la creación de todo el sistema de aplicación, los alumnos en plan colaborativo, trabajando en equipo, se van poniendo al día en distintas verticales de tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, blockchain, programación en general, ¿no? Y tenemos un centro precioso de más de 2.000 metros cuadrados, el mismo polo de contenidos digitales que antes he mencionado, porque nosotros cuando supimos que estaba, se hablaba en la prensa desde Madrid, muy avanzado, que estaba Barcelona y tal, le escribí una carta al presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, ofreciendo espacio nuestro, diciendo Málaga estaría encantado. Contestó al día siguiente, y eso me llamó la atención, un hombre tan ocupado, y lo es, y tanta responsabilidad, me contestó amablemente diciendo que encantado y pusimos en marcha la operación. Lo hemos pagado nosotros, el edificio, el local, etcétera, pero luego la Fundación Telefónica es la que mantiene el tema. Hay que colaborar ahí, estamos buscando, no estoy pidiendo ayuda, estamos buscando colaboración con otras administraciones para mantener, y han sido más de 600, 700 alumnos con una empleabilidad extraordinaria. Estamos muy contentos de tener Escuela 42, que es un ejemplo de la preocupación que tenemos porque tengamos elementos de formación potentes. La clave, queridos amigos, y termino ya con esta idea, es que cuidemos la educación entre todos. Educación para tener buena innovación, para tener buen emprendimiento, para tener talento preparado. Es una pena, aquí en Andalucía hemos tenido en el año 2004, hace 20 años, casi un 40% de abandono escolar. Eso es tremendo. Gente que no sigue con la ESO. Era una etapa económicamente brillante y a lo mejor los chicos preferían irse a trabajar en vez de seguir estudiando. Eso al final eran, cuando llegó la crisis, ni trabajaban ni estudiaban. Eso es lo que tenemos que procurar reducir. Ahora están bastante menos, están en un 17% de abandono, que ha bajado bastante, pero hay que seguir reduciendo ese tema, ¿no? Y por lo tanto, no solo es el abandono, tenemos que tener en el informe PISA un nivel educativo en España, hablo ya de España, que sea competitivo con los países de Europa, porque estamos en Europa, como sabéis, ¿no? Y por lo tanto, es vital que podamos competir en productividad, en competitividad en general. Y para eso el nivel educativo es básico. No quiero terminar sin saludar a todos los que habéis venido de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Panamá, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, también de Portugal, también de Luxemburgo, de Turquía y, por supuesto, de España, lógicamente, que hay aquí bastante. Y nada más, queridos amigos, mucho éxito y que repitáis en Málaga cuando queráis. Gracias.